Sí, es el tema que nos ocupa y nos preocupa porque estamos hablando de al menos 20 muertos, más de 50 personas que están internalizadas en una situación grave. Precisamente de lo que estamos hablando es de la cocaína adulterada y bueno, también la investigación judicial, Néstor. Se está esperando para las próximas horas un nuevo informe, un nuevo reporte sobre la cantidad de víctimas y las expectativas no son buenas. Se habla de una cantidad incluso superior a los 20 muertos actuales confirmados. Hay con todo un dato que parece generar cierto alivio. El fentanilo, que es la sustancia que se supone todavía no está 100% confirmado, que es la que cortó la cocaína y causó las muertes, tiene una metabolización en el cuerpo. Es una droga muy fuerte, es muy superior su poder de influencia en los órganos a la heroína, por ejemplo. Es una sustancia que se usa para cortar la cocaína, sobre todo en países como México, donde hay fabricación casera y clandestina de alta peligrosidad, pero tiene una metabolización que va entre 2 y 7 horas y termina eliminándose del cuerpo a través del sistema hepático. Entonces, si hasta ahora no ha habido nuevo consumo, es probable que quienes consumieron y pudieron eliminarlo empiecen a mejorar paulatinamente su estado de salud. Y la prueba más clara de eso es que ayer había 56 personas internadas, de las cuales 26 estaban con asistencia respiratoria mecánica, intubados varios de ellos. Bueno, hoy hay 74, pero los intubados son 18, es decir, que descendió la cantidad de pacientes que están con asistencia respiratoria mecánica. Podría ser un indicio de que efectivamente se trata de esta sustancia y que además empieza a descartarse, a liberarse del cuerpo y a generar menos efectos nocivos. En cuanto a la investigación, decíamos más temprano, la hipótesis principal es esta que habla de una guerra entre bandas narcos. Bueno, empieza a aparecer como muy fuerte, sobre todo a partir de los relatos de los sobrevivientes y de los testigos, esta posibilidad de que por los lugares donde compraron, hay un solo lugar identificado hasta ahora, que es la famosa Puerta 8, pero podría haber otros puntos de redistribución, que por esos lugares pudiera no tratarse de una guerra entre bandas, sino de una sustancia mal cortada, para decirlo en términos lo más simples y llanos posible. Todo esto se da en el contexto de una ilegalidad absoluta, ¿no? Claro, también es cierto que esta situación puede ocurrir y sucedió, de hecho, por el contexto en el que sucede. También es cierto que muchas personas probablemente demoraron pedir asistencia médica precisamente por haber consumido una sustancia ilegal en un contexto de ilegalidad total, ¿no? Sí, esto es importante destacarlo. El consumo de drogas no es un delito. El consumidor de drogas no es un delincuente, sino un enfermo. Y si a usted lo paran por la calle porque le encuentran que va con un cigarrillo de marihuana o con medio gramo de cocaína, usted le dice, vea, esto no es delito porque lo dice el fallo Arriola de la Corte Suprema. Y si le dicen que eso no es así, diga, mira, a mí me lo dijo Expósito en la televisión pública y vamos a la Corte y usted le van a dar la razón. Pero si tiene alguna consecuencia de este tipo, de esta naturaleza, no tenga ninguna duda, vaya a consultar urgentemente a un médico, porque esta droga, esta sustancia, puede matar en minutos. Entre el momento de la ingesta de la droga mal cortada y la muerte pueden pasar entre 5 y 10 minutos. Y no todos los organismos reaccionan de la misma manera. Hay algunos que tienen una tolerancia mayor a esta sustancia y otros que colapsan automáticamente. Y además, insistir con si alguien adquirió cocaína en la zona de la que estamos hablando en las últimas 24 horas, lo dijo el ministro de Seguridad, vale la pena reiterarlo, descartarla porque estamos hablando de una sustancia que es mortal. Y en este sentido, lo que decía Néstor también, reiterar, si tenés algún inconveniente, consumiste cocaína o alguna otra sustancia, digo, corriéndonos de esta situación particular, tenés algún problema, no tengas dudas, asistí a un centro de salud, pedí ayuda, porque en este caso los minutos cuentan y mucho. Hay un dato adicional, antes de pasar al informe, un dato adicional que llamó la atención de los investigadores y es la edad promedio de las personas afectadas. Son todas personas mayores de edad, no hay mayormente jóvenes, adolescentes o menores de edad que hubieran consumido y tuvieran en riesgo su vida. Son todas personas en promedio mayores de 40 años
años de edad e incluso algunos que orillan los 60 años de edad. La primera explicación que ensayan, todo esto es conjetural porque la investigación está en pleno desarrollo, la investigación que ensayan es que el poder adquisitivo para comprar la cocaína debe ser más alto que para otras drogas. Vamos a compartir el informe y seguimos hablando de este tema. De este punto, en Puerta 8, en el partido de 3 de febrero, habría salido la droga envenenada. Los primeros análisis que demuestran que esta droga fue cortada con veneno para ratas. Lo que más llama la atención, y con lo que decía el ministro Berni, que en un minuto ustedes lo van a escuchar, es que estamos hablando de más de 50 personas internadas hasta el momento. ¿Qué pasa? Hace 45 días, donde ustedes ven estos efectivos policiales, se desmanteló un búnker donde se producía, donde había una cocina de cocaína. ¿Qué pasa? Todavía los resultados finales no fueron confirmados de con qué se cortó esta cocaína de tan letal. Y decía el ministro mismo, esto se están produciendo las muertes hora tras hora y estamos hablando de más de 50 internados. ¿Qué pasa? Ahora hay que ver de dónde salió esa droga, para así poder encontrar algún antídoto. Esto se cuenta minuto a minuto, los allanamientos no se producen solo en este lugar, sino también en otras localidades de 3 de febrero. Pero escuchemos al ministro Berni sobre el operativo y los resultados. Bueno, producto de la investigación y del cruce de datos de inteligencia criminal, con el doctor Martínez hemos trabajado toda la mañana para poder encontrar este búnker que precisamente lo allanamos el 18 de diciembre y que de manera coincidente los envoltorios que han aportado familiares de las víctimas coinciden a simple vista con los envoltorios estos. No hay que buscar un antídoto. Primero hay que determinar si esto es cocaína o no. Segundo hay que determinar con qué estaba contaminada. Y tercero, son dos cosas distintas. Una cuestión es la venta de droga y otra cosa es la fuente que son los narcotraficantes, grandes bandas que trafican la droga, y este es el eslabón final, el más débil y el más peligroso. ¿Cuántas personas están detenidas en este allanamiento? No, aquí precisamente creo que fueron 8 y el fiscal va determinando cuál es su situación. Lo que estamos tratando de que se viralice rápidamente los envoltorios de esta droga para que toda la población esté totalmente alertada que el contenido es extremadamente mortal. Como esto es parte de la investigación, algunos familiares de las víctimas y de los que están internados aquí en 3 de febrero, la doble costura que tienen estas bolsas de cocaína sería la droga envenenada. Esta forma tendría el envoltorio, una doble costura. Esto, por supuesto, no se puede tocar porque es parte de la investigación. Este sería un punto de venta, el búnker del cual hablábamos, que hace 45 días se había desmantelado. Este es el punto de venta. ¿A dónde hay que llegar con esto? A la fuente, para ver de qué manera se puede llegar a salvar a alguna de estas personas que han consumido esta cocaína envenenada. Y vamos a insistir y vamos a reiterar, si consumiste cocaína en las últimas 24 horas o las compraste, hay que descartarla. Estamos hablando de una sustancia que es mortal. Y por otro lado, también el mensaje a los familiares, a los amigos, a los allegados, e insistir, cualquier síntoma extraño, concurrir a un centro de salud para recibir asistencia médica. A esta hora, un resumen de lo que está ocurriendo. Durante toda la noche hubo allanamientos en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. En este momento se están desarrollando al menos media docena de allanamientos. Hay al menos 16 detenidos. Ninguno de ellos aparece directamente involucrado con el episodio que causó las muertes y las lesiones graves. Y lo que hay que tener en cuenta es que los operativos se van a prolongar durante toda la jornada de hoy, porque ya lo que están buscando y encontraron son buena parte de las dosis de las que provinieron estas que fueron distribuidas y que causaron la muerte. Es decir, a partir de las declaraciones
versiones de los testigos, de los consumidores, supieron a dónde habían ido a comprar, allanaron esos lugares y encontraron más dosis. Está completo el cargamento y es imposible saberlo porque no hay una trazabilidad de esto, pero por lo pronto los operativos se siguen desarrollando en este mismo momento. Bueno, lo que se intentará determinar ahora es si la droga fue cortada con una sustancia que es mortal y este fue un error en el procedimiento, o si realmente hay una situación que es mucho más grave, de la que también se está hablando de la posibilidad de una guerra entre narcos. Tenemos más información hasta las 9 de la mañana. Más sobre este tema, reiteramos, 20 son las víctimas fatales, 74 los internados, muchos de ellos en grave estado. Sobre el tema hablamos con el jefe de toxicología del Hospital Fernández. La cocaína normalmente en nuestro país se consume adulterada y normalmente hay distintos tipos de adulterante. Algunos que son inocuos, polvos inertes, polvos blancos, que lo único que hacen es estirar la cocaína tratando de bajar el precio. Otros que tienen la intención de generar algún efecto en particular agregado al efecto de la cocaína, algunos que sirven para prolongar la vida media y otros que sirven exclusivamente para dañarle el negocio a otro grupo de venta. La referencia que tenemos en relación a los síntomas que tienen las personas afectadas en este caso tienen que ver con depresión respiratoria, la mayor parte de ellos está requiriendo respirador artificial, hay algunos pacientes con convulsiones. Esto pudiera corresponderse o con algún tipo de sustancia plaguicida del tipo de la estricnina, o también con algún tipo de sustancia de abuso derivado de los opioides por el tipo de manifestaciones que tiene y que, bueno, que producen cuadros tan graves que tienen poco que ver en realidad con el efecto de la cocaína, ¿no? Cuando se adultera, estamos hablando de una sustancia ilegal que se adultera para provocar un daño extra, además del de la comercialización de algo ilegal. Es decir, que estamos hablando de gente que no sé si tiene muchos escrúpulos, pero que definitivamente lo que pretenden es hacer otro negocio montado sobre el negocio de la cocaína. Con lo que, bueno, se supone que pretenden no matar al consumidor de sustancia y normalmente lo logran porque la cocaína que tenemos es una cocaína normalmente muy adulterada. Es muy raro que la cocaína en nuestro país llegue al 70% de pureza. Por lo tanto, tenemos en todos los casos al menos un 30% de impurezas o sustancias de corte. Si eso me imagino que está medido, que está dimensionado, pero la mayor parte de las veces son con polvos inertes o con medicamentos de bajo efecto tóxico. Y ante los casos de intoxicación tras el consumo de cocaína, desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitieron un comunicado con algunas recomendaciones. Indicaron que los signos a los que debe prestarse atención son shock, depresión del sensorio, dificultad respiratoria, excitación psicomotriz, convulsiones y disminución del estado de conciencia. Ante cualquiera de estos síntomas, expresaron que se debe consultar de inmediato a un servicio de emergencias o comunicarse con el Centro Nacional de Intoxicaciones o el Centro de Toxicología Regional. A su vez, desde el Ministerio de Salud comunicaron que la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, Sedronar, dispone también de la línea nacional y confidencial 141 que atiende las 24 horas. Además, cuenta con más de 750 espacios abiertos en todo el país para el acompañamiento de quienes padecen consumos problemáticos.